Que Dios les bendiga, mis amados amigos, hermanos en Cristo, oyentes, personas que se están añadiendo a este estudio del cual Dios nos ha permitido transmitir cada vez que entremos en la palabra, en el estudio de la palabra cada semana. Yo estoy muy agradecida de Dios y Dios me ha dado esta oportunidad para que yo pueda transmitir con ustedes y aprender juntamente con ustedes la palabra del Señor. Para comenzar este nuevo capítulo muy intenso del libro de los Romanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos oriente, que nos dirija con el Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre bendito, por ese amor tan grande, por esa misericordia tan infinita. Te suplico en el nombre de Jesús que usted bendiga a todas las personas que cada semana se interesan por aprender de su palabra, por estudiar, por conocer, por buscar todos los misterios que hay en ella, porque a través de ella nosotros somos dirigidos a vivir una vida mejor, a conocerte a ti, a acercarnos más a ti, a poder tener ese privilegio, Señor amado, de tener tu palabra santa. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, dirige mi vida, Señor, a través del poder del Espíritu Santo. Te lo pido y te doy gracias. Amén, amén. Bien, amados. En la clase anterior nosotros habíamos terminado el capítulo 10 del libro de los Romanos y un capítulo que hemos aprendido muchas lecciones. Espero que usted pueda guardar, pueda seguir estudiando, volver a repetir quizás una vez más estos estudios. Recuerde que están allí en YouTube, puede entrar a la página y puede buscar y seguir y volver a repetir si algo a usted le interesa, si usted quiere volver a coger notas, muy bien lo puede hacer. En este día, en esta clase, vamos a comenzar el capítulo 11 del libro a los Romanos. Este capítulo nos enseña, vamos a aprender sobre los propósitos de Dios y el futuro para la nación de Israel. Ese remanente que Dios tiene separado para restaurarlo, para levantarlo. Y vamos a tocar muchos temas y está muy interesante este capítulo. Así es que lo vamos a comenzar inmediatamente leyendo el versículo 1 del capítulo 11 del libro de los Romanos. Dice la palabra del Señor: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Recordemos que en el capítulo anterior, capítulo 10, Pablo aclaraba sobre muchos temas en el Antiguo Testamento y enseñaba la rebeldía que había en este pueblo de Israel, sobre la forma como trataban de menospreciar y rechazaban el Evangelio. Pero también vemos que a través de la enseñanza, Dios está enseñando que tiene un remanente. Y ese remanente es el que le adora, el que le sirve, el que le busca. Pero entonces, cuando comenzamos a leer este capítulo 11, Pablo hace una pregunta, lo cual pregunta, dice, ¿los ha rechazado Dios a su pueblo? Al hacer esta pregunta, inmediatamente él contesta con una firme respuesta, diciendo no, definitivamente no. Pablo argumenta que este rechazo no es total, sino que es por un poco tiempo.
La mayoría había rechazado el evangelio, pero no todos. Hay un remanente que confiaron y que siguen buscando de Cristo, dice Pablo. Y por esa parte él se pone como ejemplo y dice, porque yo puedo dar testimonio, porque dice, mírenme a mí. No, si Dios hubiera rechazado completamente al pueblo, yo no estuviera aquí. Dice, porque yo soy descendiente, yo soy israelita. Y yo vengo de la descendencia de Abraham y de la tribu, la más pequeña, de la tribu de Benjamín. Entonces, al decir esto, Pablo les está diciendo, Dios no ha desechado a su pueblo, porque yo también soy israelita y yo le he conocido a Jesucristo y le estoy sirviendo y le estoy adorando. Vamos a leer en Jeremías capítulo 31 y versículo 37. Dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los cielos. Arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra. También yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Por esta razón, Pablo está aclarando, está diciendo, sí, Dios ha dicho que va a desechar, pero mírenme a mí. Ahora yo le estoy sirviendo al Señor. Vamos a leer en el libro de los Romanos, capítulo 11, y leeremos el versículo 2 al versículo 4. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esta cita que Pablo está hablando se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, y leeremos el versículo 10, el versículo 14 y el versículo 18. Versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Vamos a leer el 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vamos con el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Damos en síntesis esta historia. En estos tiempos que está hablando el profeta Elías, había un hombre llamado Acab y la esposa era Jezabel. Ellos habían tomado al pueblo y los habían
desviado enseñándoles a adorar ídolos, a Baal. Y vemos que comenzaron a matar, a perseguir, a destruir a aquellos que querían adorar a Jehová o servir a Jehová. Y ya Elías llega el momento en que está desesperado porque realmente él pensaba que era el único que había quedado como sobreviviente de lo que este rey y su esposa estaban haciendo. Pero cuando viene ante la presencia de Dios y le dice esto, de que él es el único sobreviviente que ha quedado, Dios le da la respuesta y le dice que no era lo que él pensaba, porque Dios se había reservado un remanente de 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante los Baales. Fue un remanente grande en aquellos tiempos de Acab y de Jezabel. Y entonces Pablo está tomando este tema para enseñar de que no, Jehová Dios no había desechado al pueblo de Israel, sino que había un remanente en el tiempo también de Pablo. Y quizás mucho más grande que los 7,000 hombres que separó Dios en el tiempo de Elías. Y Pablo está enseñando esto para que conozcamos hoy en día que también Dios siempre va a preservar un remanente para que le sirvan y le adoren a Él. Es verdad que no todos sirven a Dios. Es verdad que no todos los que escuchan la palabra de Dios la reciben. Pero de 10, por lo menos que haya 9, bendito sea Dios, de que puedan escuchar palabra de Dios, de que les interese buscar de Dios. Y Dios siempre va a guardar un remanente que le adoren y que le sirvan. Vamos a leer Romanos 11 y continuamos con el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo les está asegurando que así como en el tiempo de Elías, en este tiempo de Pablo también hay un remanente de judíos que habían aceptado el evangelio de Cristo Jesús, que creyeron en él. También había un remanente que creyó en Jesucristo y fueron mucho más de 7,000. Este remanente fue escogido por gracia, por la gracia de Dios. En estos tiempos, Dios está también añadiendo salvos a la iglesia por gracia de Dios. Tenemos que entender si la condición en que el mundo está no es grato, no es bueno, cada vez se ve empeorándose más, pero Dios tiene un remanente que le sirve, que le adora, que le busca. Y eso es lo más grande que lo que podemos nosotros entender. Continuamos con el estudio y vamos a leer el versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pablo trae este dilema porque la mayoría en ese tiempo y aún en este tiempo también tienen ese sentido de que porque damos muchas ofrendas o porque hacemos mucho trabajo o porque hay mucha gente que le gusta regalar, hay mucha gente que son dadivosas,
Hay mucha gente que están pendiente a los pobres y mucha gente dicen, oh no, ya tú te ganaste el cielo. La palabra del Señor nos enseña que ningunas obras nos llevan al cielo, sino tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, si usted tiene a Jesucristo como Salvador de su alma, si usted lo sirve, si usted lo ama, y de momento usted quiere dar, usted quiere bendecir, usted quiere trabajar, usted quiere hacer, siempre y cuando lo está haciendo para Dios, las obras y la fe van juntas. Pero si separamos la gracia, la fe a un lado y pensamos que por todo lo que nosotros hacemos, ya nosotros tenemos una salvación segura, estamos equivocados. Y esto es lo que está aclarando Pablo. Porque tenemos que entender que la gracia y las obras son completamente opuestas el uno con el otro. La gracia exalta la soberanía de Dios. La gracia se refiere a lo que Dios da al pecador arrepentido, al creyente como un don gratuito que no se merece. Eso es gracia. Mientras tanto, que las obras se refiere a aquellas cosas que el hombre hace para ganarse la aprobación de Dios o el favor de Dios. Y esto está basado en los esfuerzos del hombre, en las fuerzas del humano. Y trata de esa manera el hombre de abrir un camino hacia el cielo. Pero esto es algo que no funciona. No puede funcionar. Porque la Biblia nos enseña, si nosotros vamos y buscamos, también puede buscar en el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 16. ¿Qué nos dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Justificado es limpio, justificado es alcanzar la salvación. Las obras son las recompensas o el pago o el salario de las obras que el hombre hace. En otras palabras, no es para salvación las obras. Solamente por gracia, porque está basada en la obra realizada a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a leer Efesios capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos. Versículo 5, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 2 de Efesios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Usted ve? La palabra del Señor es el mejor maestro que nosotros tenemos. Vamos a considerar estos puntos muy importantes sobre la gracia. Dios permitió que un remanente será salvo y dice que es por su gracia. La gracia, recordemos, es un regalo de Dios dado que no merecemos.
Pero Dios es amor, es misericordioso y nos lo da, aunque no lo merecemos porque Él quiere darnos. Ahora, somos escogidos por gracia. Y acabamos de leer en Romanos, versículo 5. Ya lo leímos. Somos justificados por gracia. Vamos a leer el libro de Tito, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. También somos salvos por gracia. Ya lo leímos, Efesios capítulo 2 y versículo 5 y versículo 8. Nosotros ya lo leímos anteriormente. Somos redimidos y perdonados. Vamos a leer en Efesios capítulo 1 y versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y podemos seguir nombrando los beneficios de la gracia de el Señor hacia el hombre que quiere, que le gusta buscar de su presencia, que se arrepiente y viene buscando de Dios. Muchos beneficios de la gracia de Dios que nos ayudan, que nos enseñan, y podemos de esa manera valorar, podemos de esa manera entender lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Es tan importante aprender de lo que la palabra del Señor nos dice. Y vamos a leer el versículo 7 del capítulo 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Este tema tiene una explicación porque los hijos de Israel fueron endurecidos y habían fracasado por la dureza de su corazón. Y porque ellos buscaban en una manera incorrecta. Ellos se sacrificaron a su manera, se esforzaban haciendo los ritos, de tanto que ellos querían agradar a Dios, comenzaron a inventarse leyes, comenzaron a inventarse cosas de las cuales no se encontraban en la palabra del Señor, y de esa manera ellos, buscando en su manera, en su forma, pensando lo que estaban haciendo bien, lo que era que fracasaron. Fracasaron, y al fracasar comenzó su corazón a alejarse de la verdad de Dios y fueron endurecido su corazón. Pero siempre la nación de Israel ha tenido un remanente que sí busca, que sí va, que sí pone su confianza en Jesucristo. Y qué lindo podemos decir que no se han perdido como toda la nación. Aunque todos los demás buscaban equivocadamente a través de las obras, como lo volvemos a repetir, y no creyeron en Cristo, sus corazones fueron endurecidos porque no fueron justificados y no aceptaron el Evangelio. Nos quedamos en este versículo 7
para la próxima clase vamos a continuar con el versículo 8 del capítulo 11 a los Romanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sigamos adelante buscando de su presencia. Bye bye.